una de las noticias más importantes que atravesó esta semana, por lo cual también nos está acompañando acá Carlos, fue la internación de Chano Charpentier luego de haber recibido una herida de bala en abdomen. Ingresó al sanatorio también el día lunes y fue intervenido quirúrgicamente. En ese sentido, quería preguntarle a Dieguito, ¿cómo es el abordaje de un paciente que te ingresa con una herida de arma de fuego? ¿Cuáles son los primeros pasos a seguir en un caso como esos, que te ingresa un paciente joven, con una herida de arma de fuego en abdomen, que sabemos que es bastante complejo, ¿no? Bien, sí, acá tenemos dos puntos de vista, desde afuera del hospital y desde adentro del hospital, ¿no? Si hacemos la mirada de que nosotros somos quizás unos testigos que estamos en el momento de los primeros auxilios, una persona lego, como se suele decir, que no tiene ningún tipo de conocimiento en salud, lo primero que tiene que hacer es tapar todo tipo de hemorragias que se puedan llegar a ser visibles, ¿no? O sea, las Excelente. canillas todas cerradas, no existe ningún tipo de sangrado normal, o sea, cualquier sangrado en mi cuerpo es anormal, salvo la menstruación, bueno, etcétera, etcétera, no vamos a poner a la ginecología, pero el resto de los sangrados ninguno es normal. Sí. Siempre con presión directa, con guantes en las zonas donde hay sangrados. Y ahora, si yo soy el médico o el personal de salud que llega en una ambulancia a esa situación de presentar a un paciente con una herida de arma de fuego, lo primero que tengo que hacer es con los controles de signos de shock, ¿no? O sea, que llámese que tratar de transfundir a ese paciente rápidamente en el lugar, tratar de infundirle fluidos, tratar de mantenerle una presión arterial elevada, si pierde la conciencia, proteger la vía aérea, lo que se llama el ABC de ese Ujú. paciente, que es proteger la vía aérea, procurar una buena ventilación, mantener una buena presión arterial, colocarles accesos venosos por donde se pueda y tratar de expandirlo con líquidos, solución fisiológica llámase, para todos que son personal de salud acá adentro, para tratar de compensarlo hasta la llegada del hospital, donde ahí sí el equipo multidisciplinario del ingreso de una sala de emergencias, llámese un shock room, sala de emergencias, lo que tiene que, en conjunto con los cirujanos, que acá tenemos dos cirujanos presentes, hay que abordar a ese paciente, ¿no? Primero estabilizarlo lo más rápido que se pueda y directo al quirófano. En el quirófano, una vez que uno encuentra una herida de arma de fuego, depende Bien. del calibre, la distancia con la que se disparó, que eso desde el punto de vista médico-legal se puede ver si tiene tatuaje de la deflagación de la pólvora o no. En este caso fue por un arma oficial de la policía, que es una 9 milímetros, que es bastante Ujú. destructiva, que de hecho vimos que el músico tuvo bastante compromiso a nivel de órganos, ¿no? Llámese riñón, vaso, páncreas, colon. Hay Sí. que hacer una cirugía de control de daño. ¿Qué significa esto? Es abrir la paratomía exploradora y tratar de contener los focos hemorrágicos rápidamente y lo que se pueda reparar eso. Un órgano muy lábil en todo esto es el vaso, ¿no? Que fue que se tuvo que extirpar. Es un paciente joven, por suerte el paciente responde bien y por lo que tenemos entendido por colegas y por las noticias que estamos viendo, empezó a mejorar rápidamente. De hecho, sabemos que pasó a una sala de clínica, salió terapia intensiva, con la suerte que eso de esa noticia, ¿no? O sea que es un trabajo multidisciplinario entre la gente de la sala de emergencias, terapia intensiva y, bueno, y los cirujanos, ¿no? Que son claves en este momento para trabajar con este tipo de pacientes, ¿no? Sí, claramente, digamos, una herida de arma de fuego que tuvo un ingreso al sanatorio también del día lunes, con una cirugía, como bien dice Diego, exploradora, con cirujanos generales que tuvieron que sacar hígado, parte de hígado, riñón, parte de páncreas, vaso, todo eso llevó, bueno, a que esté internado en terapia intensiva creo que 2 días o 3, luego pudieron despertarlo, Chano evolucionó bien, pasó a sala general, y hasta hoy, lo que se sabe del parte de hoy, Chano sigue en sala general estable desde el punto de vista de la herida de arma de fuego. Pero todo esto se produjo a raíz de una situación que se vivió en su casa luego de haber presentado un cuadro que ameritó, por un lado, la madre a llamar a un equipo médico y personas que pudieran ayudarla a ella a contener a Chano, y luego, bueno, la intervención de la policía, que no se sabe bien por dónde vino, si fue por llamado de él o por la madre, que en una especie de forcejeo que tuvieron, seguro explican, termina con esta herida de arma de fuego. La idea de invitarte, Carlos, vos sos especialista en drogadependencia, es súper importante lo que haces porque sé que lo haces en el ámbito privado con tus pacientes y tus grupos y además lo haces en barrios vulnerables, donde la problemática por ahí es mucho más importante. Y la primera pregunta que te quiero hacer, Carlos, es en relación a la ley de salud mental, una ley que en 2010, si mal no me equivoco, fue sancionada, pero se empezó a implementar en el 2013. ¿Qué es lo que se logró, llamemos de alguna manera, desde
que se implementó hasta hoy de la ley de salud mental? Bien, bueno, ante todo, buenas noches a todos, gracias por la presentación. Sí, tal como dijiste, me dedico al trabajo fundamentalmente con pacientes con consumos problemáticos de sustancias, tanto en el ámbito de la prevención, del tratamiento, de la investigación, entre otros. En relación a la Ley Nacional de Salud Mental, bueno, hay una clara fragmentación actualmente en el campo de la salud mental, ¿no? La dialéctica y el debate que habilitan la construcción de la diferencia brillan por su ausencia, lo vemos en los medios de comunicación, vemos muchas personas que actualmente salen a hablar o a despotricar, ¿no?, contra la Ley Nacional de Salud Mental. Están quienes sostienen que todos los problemas de la salud mental en Argentina se resolverían con la plena implementación de la Ley 26657, y por otro lado, quienes afirman que todos los problemas de la salud mental justamente derivan de la existencia de dicha ley. Ok. Tal como está planteado, no hay soluciones posibles, ¿no? Es decir, a 11 años de su sanción, es indiscutible que la implementación de la ley no ha sido completa ni ha sido satisfactoria. Básicamente les voy a mencionar algunos conceptos que considero los más relevantes de esta ley. Dale, genial. Bueno, la ley lo que plantea es que se pase de un estado tutelar a un estado de derecho, ¿sí? De ver al paciente como un sujeto pleno de derechos con posibilidad de tomar decisiones, ¿sí? En el pasado, y acá me puedo remitir a muchos siglos atrás, ¿no? Se veía a los enfermos mentales o a las personas con padecimientos mentales como alienados, ¿no? Todos sabemos que en otras épocas a las personas con padecimientos mentales se las segregaba, se las rechazaba. Digo, en otros momentos hasta fueron quemados en la hoguera, luego, bueno, hasta el año 1793 aproximadamente, cuando Philippe Pinel, un psiquiatra, ¿no?, muy reconocido, un médico padre de la psiquiatría francesa, asumió en un hospital en la Bicêtre y luego en la Salpêtrière. Sí. Hasta ese momento los enfermos mentales eran encadenados, ¿no? Eran completamente segregados. El tratamiento, entre grandes comillas, que se llevaba adelante tenía que ver con esto, con la estigmatización, el rechazo y el aislamiento. Y hago énfasis, ¿no?, y hablo un poquitito de esta cuestión histórica para poder entender dónde estamos parados hoy y de dónde venimos, ¿no? Justamente en el año 1793, este psiquiatra lo que planteó es que las personas con padecimientos mentales también podían decidir y que tenían partes muy saludables y que había que dejar de rechazarlas, y lo que justamente llevó adelante fue el hecho de desencadenar a todos, ¿sí? Y empezar a observar a ver qué les pasaba, ¿sí? Empezar a observar sus cuadros clínicos y su evolución. Él lo que determinó, por ejemplo, es que la mayoría de las personas con padecimientos mentales tenían dificultades a nivel familiar, por ejemplo, ¿sí? Que hasta ese momento esto no se analizaba, no se observaba a los pacientes porque no se los veían como tales. Desde ese momento se empezó a ver a los pacientes como tales, y justamente ahí es cuando comenzaron los primeros tratamientos. De hecho, Philippe Pinel fue quien planteó lo que luego se llamó tratamiento moral, ¿sí? Que tenía que ver justamente con poner a los pacientes en un lugar, ¿no?, de importancia y de relevancia y como sujetos de derechos, ¿sí? Claro, fundamentalmente eso, ¿no, Carlos? Que son, digamos, el paciente que tiene una enfermedad, digamos, una problemática de salud mental, en este caso el consumo problemático de sustancias, es un sujeto de derecho que seguramente tenga algunas cuestiones para decidir algunas cosas, porque depende su estado de consumo, el momento en el cual esté, o la enfermedad mental que tenga en ese momento, pero es un sujeto que puede decidir sobre su vida, sobre su enfermedad, y cómo llevarla adelante, ¿no? Absolutamente. Antes del año 2010 se han dado grandes violaciones, ¿no?, de los derechos humanos, producto del modelo manicomial preponderante, ¿no?, que tenía que ver con algunos conceptos importantes, como por ejemplo el concepto de peligrosidad, ¿no? Se hablaba de que había sujetos que eran peligrosos, intrínsecamente peligrosos, ¿sí? Sí. Y la peligrosidad estaba basada en una supuesta potencialidad, es decir, una cualidad de la persona que está a la espera de desplegarse. En cualquier momento la persona puede justamente desplegar su peligrosidad. Esto lo que generó es una gran estigmatización de muchos pacientes, en donde se veía que el diagnóstico en sí terminaba siendo una etiqueta tan grande
que las personas terminaban justamente siendo hasta indeseables socialmente, ¿sí? Tal cual. Entonces, básicamente el diagnóstico sujetaba a las personas hacia un destino, ¿sí? Ya el hecho de tener un diagnóstico en salud mental, como por ejemplo puede ser una adicción, ¿no? Hacía que las personas ya tuviesen un destino asignado. Sí, Entonces, la peligrosidad tomada como un pronóstico de conducta siempre es algo injusto y absolutamente irracional. Es decir, nunca hubo estudios que avalen que determinadas personas eran intrínsecamente peligrosas, ¿sí? claro. Justamente aquí es donde se da como uno de los grandes debates en torno a la Ley Nacional de Salud Mental, que lo que plantea justamente es que ya el sujeto no es intrínsecamente peligroso, sino que se habla de situaciones en las Ujú. cuales puede llegar a existir un riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, ¿sí? Es decir, la posibilidad de que una persona en un contexto particular pueda llegar a generar conductas, digo, de heteroagresión, de autoagresión, es decir, posibilidad de, por ejemplo, dañar a otro, una posibilidad Claro, de cometer un homicidio, un es suicidio. importante. Es importante lo que decís, digamos, que por el simple hecho de tener un diagnóstico de salud mental no los hace per se peligrosos, sino que puede haber situaciones puntuales en momentos, personas que no tengan ninguna situación de peligro, que lo pongan en peligro a él o a las otras personas, o situaciones que sí lo pueden poner en peligro, como por ejemplo la que sucedió en este caso, creemos, alrededor de Chano, que en principio lo puso en peligro a él, a terceros, y por eso el accionar de la policía. Pero es muy bueno lo que decís, es como claro. Digamos, una persona que tiene un problema de salud mental no necesariamente va a ser peligrosa para él o para terceros. Y me parece, perdón, porque creo que va como enganchado, no sé si el concepto va por ahí, pero que también que la persona que tiene un problema de salud mental no necesariamente también tiene un problema de consumo problemático de sustancias o de adicciones, como que pueden ser dos procesos por separado o dos procesos que van en conjunto de la mano, ¿cierto? Carlos, ¿esto es así o...? Sí, sí, sí. A ver, dentro de las problemáticas de salud mental, obviamente podemos hablar de trastorno del estado del ánimo, por ejemplo, cuadros depresivos, que sabemos que es algo que genera grandes costos sociales, ¿no? A nivel mundial. Por otro lado, hablamos de los trastornos de ansiedad, como por ejemplo el trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad social, entre otros, trastorno por estrés postraumático. Hablamos de trastornos de personalidad, por ejemplo, que son Claro, estilos de personalidad que son muy rígidos e inflexibles, que pueden ser, por ejemplo, un trastorno narcisista de la personalidad, un trastorno antisocial de la personalidad, entre otros. Y hablamos de otro tipo de patologías, como por ejemplo un trastorno bipolar, una esquizofrenia, que son patologías, por ejemplo, estas últimas dos, en las cuales puede desencadenarse lo que se denomina coloquialmente un brote psicótico, ¿sí? Que también me parece importante destacar esto. Se habla mucho acerca de los brotes psicóticos, ¿sí? Es decir, de momentos o estados de desconexión con la realidad en los cuales pueden aparecer alucinaciones, delirios, ¿sí? Habla desorganizada, es decir, que la persona vea o escuche cosas que no están allí, que la persona tenga creencias falsas, ¿sí? Es una desconexión temporal con la realidad, que se puede dar por diferentes vías. Una persona que, por ejemplo, tenga una predisposición genética, ¿sí? Biológica, por ejemplo, como un ujú, trastorno por una esquizofrenia, una bipolaridad, que por algún suceso estresante de la vida o algún otro tipo de manifestación desarrolla un brote psicótico, ¿sí? Por otro lado, sí, personas que tal vez no tengan una predisposición, pero que justamente por el consumo de sustancias, por ejemplo, por el consumo de cocaína, puede ser un solo día un gran consumo de cocaína, o luego de varios días de consumir, puede sufrir un brote psicótico, o en un tercer caso, en personas a las cuales se les suprime algún tipo de sustancia, ¿sí? Por ejemplo, puede ser el caso de un delirium tremens, una persona que venía ujú, consumiendo alcohol, que al suprimirle la sustancia puede llegar también a tener un episodio psicótico agudo. perfecto. Sí, sí. Es muy claro lo que decís. Hay Y algo en relación. Sí, Luqui, sí, decís. no, porque esta semana se habló muchísimo, por eso decidimos hacer esta semana este tema de salud mental y fuera de lo que representa Chano, fuera de la historia clínica de Chano, pero creo que termina de exponer la falta de conocimiento que hay tanto en medios y en muchos profesionales al hablar de salud mental. Y vos recién mencionaste brote psicótico y excitación psicomotriz. Son dos cuadros totalmente, absolutamente distintos y muy diferenciables. ¿Y qué pasa cuando no nos podemos, a las personas que están no son especialistas y no pueden diferenciar esa situación? Bien,
Lo que uno ve en cuadros, normalmente existe consumo de sustancias, ¿sí? Es por un lado lo que se denomina un delirium agitado, ¿sí? Que es un estado de excitación mental y fisiológico, caracterizado por una gran agitación, por hipertermia, por una gran hostilidad, por mucha fuerza sin aparente fatiga, en los cuales la contención física puede ser contraproducente, ya que en algunos casos se puede hasta comprimir el diafragma y llevar a la muerte. Mientras que por otro lado tenemos el trastorno psicótico agudo, coloquialmente denominado como brote psicótico, que es esta desconexión temporal con la realidad, ¿sí? La presencia de alucinaciones, delirios y habla desorganizada, ¿sí? Aquí está la diferencia. Sí, y es importante también aclarar, tuve la oportunidad de hablar con Agustina Kosachov, que es psiquiatra especialista en droga de dependencia, que creo que trabaja también con vos, Carlos, en todo lo que llevan adelante, y ella hacía esta diferenciación, ¿no? El delirio agitado habitualmente termina con la muerte súbita, es un cuadro que muchas veces no se puede revertir, es un cuadro que cuando se desencadena, hay muchos cambios fisiológicos, neurofisiológicos que pueden terminar con la muerte de la persona, por eso la contención puede agravar el cuadro y también está en discusión si es la contención o el cuadro lo que puede terminar produciendo la muerte súbita de la persona. Y por otro lado, los síntomas psicóticos, que hablamos de desconexión de la realidad, de una estructura desorganizada de la palabra, delirios, alucinaciones. Cuadros que en la realidad hoy uno puede hacer una interpretación de lo que cuentan, de lo que sucedió, por ejemplo, hablando de Chano, pero la realidad es que ahí hubo un accionar en relación a lo que eran los médicos que fueron al lugar. No sé si hubo psicólogos también en el lugar, dicen que sí, había médicos y psicólogos tratando de contenerlo y que lo querían llevar a una internación, que consideraron que era lo mejor porque estaba en riesgo su vida y la de terceros, y luego ya la policía, y lamentablemente, bueno, en el accionar termina con un disparo en el abdomen. La pregunta es, Carlos, ¿vos considerás que la policía en sí y el resto de los efectores, luego de estos ya casi 10 años de implementación de la ley, saben cómo actuar, son entrenados para actuar en esta situación? Son situaciones que se dan a diario, familias que no pueden contener a sus familiares, entornos enfermos, porque no solo la persona que consume de forma problemática está enferma, sino que creo que también la familia alrededor que trata de ayudar, que trata de contener, y llega la policía para tratar de poner orden, o los médicos y los psicólogos, y terminan en estas situaciones que no es la primera vez. ¿Vos considerás que está preparado el sistema? Bien. Bueno, indudablemente frente a situaciones de riesgo en las cuales se debe llevar adelante algún tipo de internación psiquiátrica, ¿no? Como puede llegar a ser casos de estas características en los cuales hay algún consumo problemático de sustancias, algún cuadro de agitación psicomotriz o algún tipo de brote psicótico. Entiendo que son situaciones complejas porque justamente el personal de salud no está preparado en algunos casos para intervenir en estos casos, justamente, y por otro lado el personal policial tampoco lo está. Porque es una fina línea, ¿no?, entre lo que es la competencia del personal de salud y la competencia del personal de seguridad. Sí. Entiendo que falta mucha formación, sí, falta mucha formación, y acá es donde hablamos tal vez de los déficits, no de la ley de salud mental, sino de la implementación de la misma, ¿no? La ley plantea que hay que preparar a la policía y preparar a los médicos en esta ley. Claro. La ley plantea, entre otras cosas, la capacitación permanente de todo el personal, okay. ¿sí? Pero bueno, acá es donde se ven los déficits justamente de la implementación de la ley, ¿no? Que en muchos casos no es que la ley en sí hace agua, la ley realmente, por lo menos desde mi perspectiva, tiene unas cuestiones muy, muy positivas. Ahora podemos charlar y desmenuzarla un poco, pero indudablemente lo que se está viendo es que hay dificultades a la hora de la implementación de la misma, y como ustedes plantean, y yo coincido en este tipo de situaciones, en primer lugar, uno ve una falta de respuesta del sistema de salud en los momentos en los cuales uno requiere algún tipo de intervención en ese momento porque existe un riesgo para sí o para terceros, ¿sí? Lamentablemente eso es lo que vemos mucho en la práctica clínica, que los familiares llaman a las ambulancias, interviene la policía luego de presentar algún tipo de certificado que justamente representa este peligro, este riesgo para sí o para terceros, y no hay respuesta del Estado. En muchos casos las ambulancias esperan un rato y se van, no llevan adelante las internaciones. Hay muchos déficits que tienen que ver justamente